Amigos, es momento de la siguiente entrevista y vamos a dar paso al pastor Franco Loyola precisamente para conocer un poco sobre el tema de las adicciones. Y aquí queremos preguntarle al pastor y saludarlo sobre todo. Qué gusto volvernos a encontrar, al menos de esta forma. Sabemos que ha tenido que viajar a otro territorio, sin embargo, la tecnología nos permite tener esta comunicación directa. Pastor, qué gusto tenerlo y muchas gracias por aceptar esta invitación, conocer precisamente qué hacer si una persona tiene algún tipo de adicción. Qué gusto, a usted le dejamos precisamente la palabra y saber si esta es una enfermedad incurable. Pastor, qué gusto, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarle de igual manera, siempre bien contento de poder comunicarme con ustedes y a través de ustedes a tanta gente, en tantas comunidades, en tantos lugares. Como lo he dicho antes, yo soy testigo de donde la señal de Saracay llega, es impresionante. Y qué bueno poder llegar a los hogares en este tiempo de crisis con un poquito de esperanza desde la palabra de Dios. Yo siempre digo esto, no hablo de ninguna religión, pero sí hablo de una relación con Dios a través del Señor Jesucristo y luego la Biblia como manual. Esto de las adicciones es increíble. Casi toda persona conoce a alguien que es adicto a algo. A unos adictos, por supuesto, a las drogas, otros adictos al alcohol, otros adictos a la pornografía, un montón de cosas en las cuales una persona puede hacerse adicta. ¿Es un adicto un enfermo incurable? Claro que no, claro que no. Yo he tenido a veces a ciertos contratiempos con dueños de centros de recuperación para adictos que me han invitado a mí a predicar, enseñar, y lo que yo digo se opone muchas veces a lo que ellos dicen. Se ha convencido a la gente de que el adicto es un enfermo incurable y no es cierto. Ahora, ¿por qué lo dicen? Porque las estadísticas dan para decir eso. Las estadísticas nos dicen que más del 83% de adictos vuelven a recaer, aun cuando han pasado por uno o varios centros para recuperación de adictos. Pero el problema central es este, que la recuperación se está haciendo de manera humana y no de manera espiritual. Yo creo que un adicto es una persona, ¿verdad? Una pecadora, una persona que ha pecado y que está atada al pecado y que solamente Dios puede romper esa atadura. En las palabras del apóstol Pablo encontramos en el libro de Romanos capítulo 7. Fíjense lo que dice estos versículos. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé, decía el apóstol Pablo, que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. La mayoría de adictos le va a decir lo mismo. Reconocen que están haciendo mal, quieren dejar la adicción, pero no pueden. Y de manera humana es casi imposible. Pero el mismo pasaje en Romanos capítulo 7, en voz del apóstol Pablo, en ese tiempo dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne al pecado. La carne siempre está dispuesta a pecar, pero si hay alguien que puede liberarlo de todo eso es Dios. Y recordamos esto, no se trata simplemente de decir creo que hay un Dios, aún los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia. Se trata de establecer una relación con Dios donde yo pongo mi fe en el Señor Jesucristo y donde luego tomo sus principios para ponerlo en práctica en mi vida. Uno de los problemas más grandes de los adictos es que salen de un centro de recuperación para adictos y vuelven a tener las mismas amistades que antes y salen con fuerza diciendo no, así fumen a mi lado, así se droguen a mi lado, así tomen a mi lado, yo no lo voy a hacer, y resisten por un periodo de tiempo. Pero la carne es débil y luego vuelven a caer, y por eso son parte de la estadística que dice que son enfermos incurables. Entiéndame bien, si usted es un adicto, si tiene un familiar que es adicto, la esperanza no es la parte humana, es la parte espiritual. Si Dios a través de su palabra logra hacer algo aquí en la mente, donde se toman las decisiones buenas o malas, donde yo voy a volver a hacer lo que hacía o no lo vuelvo a hacer, ya está ganada la batalla. Y por supuesto, esto es una relación permanente con Dios día a día. Pero la verdad es esta, todos batallamos con algo. A usted también, pastor, pero por supuesto, también soy de carne, también tengo sangre, también tengo una naturaleza humana, y por eso todos
necesitamos establecer una relación con Dios permanente. Esto no se trata de buscar a Dios como que fuera un Dios bombero, solamente cuando hay un incendio lo busco, me apaga el fuego y se acabó. No, la relación con Dios debe ser permanente, debe ser diaria, acercándonos a Él, leyendo su palabra, en oración, haciendo cosas espirituales y definitivamente apartándonos de las cosas que me invitan a volver a caer. Eso incluye gente que yo sé que no debe estar en mi vida. Pastor, qué importante esa explicación que usted nos da, sobre todo cambiando un poco este ambiente de la noticia ante tantas cosas trágicas en este espacio de diálogo que tenemos con usted. Es algo que refresca precisamente y tratamos temas en donde existe esperanza. Yo he escuchado a muchos amigos, compañeros quizás con los que también he podido dialogar y ellos han salido precisamente de las adicciones, y cuando yo les pregunto cómo saliste, bueno, fue tomar la decisión, pero dicen siempre gracias a Dios salí, y eso es muy importante, tener la creencia en Dios, porque hay un ser supremo que nos permite a nosotros también tomar esas decisiones correctas y acertadas, de dejar cierto tipo de acciones que son malas. Y eso trasciende, y gracias por decirlo, eso trasciende a decisiones. No es solamente la decisión de acercarme a Dios, pero es la decisión de alejarme del mal y aún de personas que yo sé no deben estar en mi vida. Y ahora tenemos un problema más grave en este tiempo del COVID-19, la adicción a la televisión, a las redes sociales, al teléfono. Eso es otra historia de la cual podemos hablar más adelante. Menos a la familia. Muy bien, Pastor, qué gusto dialogar con usted estos breves minutos, sin embargo muy interesantes y de una reflexión que dejamos a la ciudadanía. Un abrazo fuerte desde la distancia. Gracias por compartir. Abrazo de igual manera, nos vemos pronto si Dios lo permite. Ya estoy extrañando ese encebollado de ahí de Santo Domingo. Y hay varios lugares que podemos visitar. Con gusto acá les estarán esperando los amigos de las famosas huecas. El Pastor Franco Loyola nos acompañó esta mañana, dando a conocer un poco de que se puede dejar las adicciones, sí se lo puede dejar, la voluntad, pero sobre todo también tener esa espiritualidad, saber que hay un ser supremo que está allí para cuidarnos, y de eso también nos alimenta el alma. Qué bueno y qué gusto haber tenido esta plática con el Pastor Franco Loyola.